Iglesia Bautista Betania Italia te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Amén. Bueno, hermanos, esta es una oportunidad que Dios nos da al darnos la vida y yo les felicito porque creo que ya el corazón está dispuesto, preparado para recibir de parte de Dios, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la introducción para entender algo lo que es la homilética. La hermenéutica es la idea que tú quieres comunicar, pero la homilética es cómo saberlo expresar, amén, compartir, dar a otro. Y eso es tan importante y bueno, requiere mucha responsabilidad de parte de nosotros. Por lo tanto, en sí la palabra homilética en su aplicación significa estar en compañía con la palabra de Dios. Quiere decir que tener comunión con la palabra de Dios. Es un arte, es una habilidad, es un don de parte de Dios para poder comunicar, amén, y saber llegar en el momento preciso, en el lugar preciso, con la sabiduría de lo alto y de esta manera poder comunicar. Ahora vamos a ver el primer punto que tiene que ver con la comunión con la palabra de Dios. Comunión con, ¿verdad? Número uno sería la palabra, ¿no? Sí, la comunión del predicador, del pastor, amén, con la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan, Los apóstoles, esta es una carta apostólica de Juan, vamos a poder ver a través de estas letras, de lo que él escribe. Mire la intención de él. Esto es parte de la homilética. Prima Giovanni 1. Sí, 1 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está interesado no en transmitir solamente, amén, sino en que, mire lo que dice aquí el versículo 3. Dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, lo importante es poder ser consciente que yo quiero que los otros reciban, experimenten lo mismo que yo he recibido, lo mismo que yo tengo. Entonces vemos aquí que Juan está diciendo que ellos primero recibieron, amén, recibieron y tuvieron una familiaridad con el verbo que se hizo carne, caminaron con él. ¿Y qué mejor para familiarizarse con algo sino estar en compañía, estar juntos, ¿sí o no? Relacionarse. Entonces le está hablando de una relación, de una comunión ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque tuvieron un trato con el Señor, tuvieron un caminar con el Señor. Y por eso dice, lo que era desde el principio y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y palpado nuestras manos. Está hablando de una saturación, estaban saturados de una comunión ¿con qué? Con la vida misma, con la palabra.
Amén. Porque antes de tú expresar, de comunicar, de compartir, de dar, ¿qué tienes que tener? Una vivencia. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Una comunión con la palabra. El predicador o el pastor no es una fuente de información. No. El pastor o el predicador, el que va a exponer la palabra, no es una fuente de información, sino es más allá. Por eso él dice en el versículo 2, y aquí va a dar el dar. Primero recibe, el versículo 2 dice, mire, porque la vida que fue manifestada y hemos visto, testificamos, va a dar. Cuando llega el versículo 3, habla de ¿qué es lo que él quiere dar? ¿Información o comunión? ¿Cómo? Comunión. Porque dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis como comunión. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, lo que yo he experimentado, lo que yo pruebo, lo que yo siento, es lo mismo que ustedes tienen. Entonces, ahí se cumple lo que dijo Pedro. Lo que tengo, te doy. O sea, si un predicador solamente tiene información, eso es lo único que va a dar. Información, porque eso es lo que tiene. Pero si él tiene una vivencia y una comunión con la palabra de Dios, es eso lo que va a dar. Amén. 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 Entonces la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como iglesia, es tener esa comunión con la palabra, esa familiarización con la palabra, que esa palabra se haga viva. Ahí se podría aplicar, aunque si este versículo no está ahí en el bosquejo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de homilética, hablamos de tener un bosquejo, ¿verdad? Para poderlo comunicar. Ahora, habíamos dicho que la hermenéutica es la idea de lo que tú tienes, ¿verdad? Pero la homilética es el modo de saberlo expresar. Amén. Entonces aquí estamos hablando del modo de saberlo expresar. Cómo tú tienes que llegar a los demás. Pero lo importante es transmitir información o comunión. Comunión. Porque eso es lo que cuenta para Dios. Amén. No se trata aquí de yo aprender a hacer un bosquejo y bueno, y decirlo y comunicarlo. No, se trata de transmitir vida. ¿Me he explicado? Amén. Vamos a ver un ejemplo, ya que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Capítulo 2. Sí, 1 Tesalonicenses 2:13. Aunque ahí lo pueden añadir. Miren lo que este ejemplo dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Segunda de Tesalonicenses 2:13. No, primera Tesalonicenses 2:13. Mira qué lindo, Pablo está contento porque dice, ustedes están recibiendo la palabra de nosotros no como palabra de hombre, sino según palabra de Dios. Y esa palabra actúa en los creyentes. Acá dice una palabra más, no sé si está en la Biblia de MacArthur. Él dice, en la cual opera, como se puede decir en español, con eficacia. Amén. En los que creen. Porque acá en italiano dice eficacemente, como que tiene un resultado. Amén. Una cosa eficaz que da resultado. Bravo, muy bien, da resultado. Entonces, de eso se trata. Amén. ¿Me están siguiendo? De eso es lo que se trata. Eso es lo que trata de comunicar el apóstol Juan. Dice, para que ustedes también tengan comunión. O sea, como nosotros. Y Pablo aquí está dando este ejemplo. Y esto es importante, hermanos, porque la palabra de Dios tiene que ser escrita en nuestros corazones. En nuestros corazones. Tiene que hacerse viva.
Vamos a ver un ejemplo en Job. Vamos a ver un ejemplo en Job. Job cuando estaba teniendo un trato con Dios, o bueno, Dios estaba tratando con Job. De eso se trata, hermano. No se trata de transmitir un conocimiento, sino una vida, una práctica. Job capítulo 19. Miren lo que dice versículos 23 y 24. Eso tampoco lo vas a encontrar ahí en el bosquejo, ahorita se me está viniendo. Job, capítulo 19, 23, 24. Mire lo que dice Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. En medio de su prueba, de su trato, que Dios lo estaba tratando, él mira lo que él expresa y dice que sean escritas, pero Dios estaba escribiendo esto no en un libro solamente, sino en su propio corazón, en su propia vida. Y miren cómo él dice, compara, como escribir en una piedra, en una roca, donde se usa un cincel de hierro que hace una rajadura en la roca. Y después dice, y con plomo, o sea, el plomo lo tiran derretido, usan otros instrumentos, lo sacan, pero queda ahí esculpida la letra, el diseño de la letra en la piedra. Y Job dice que en el trato que Dios está teniendo con él, Dios está haciendo, en otras palabras, eso en su vida. Amén. Amén. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Juan está diciendo eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. ¿Por qué? Porque eso se les quedó escrito aquí, en el corazón. Entonces, es importante entender aquí, mire, solo en este pasaje estamos viendo que él está tratando de hacernos ver cómo ellos habían recibido. ¿Cómo habían recibido? Habían oído, habían visto, habían palpado, y después estaban dando testimonio. Y después, ¿cuál era el deseo? Para que ellos también tengan comunión. Entonces, de eso se trata. Amén. Estamos, en otras palabras, dando la definición de lo que es la homilética. ¿Cuál es la definición a través de estos pasajes bíblicos? Es tener comunión con la palabra de Dios. En pocas palabras, ¿cómo se puede explicar el hecho de tener comunión con la palabra de Dios? Porque el que ahí está escribiendo, él lo vivió en carne, Juan. Él vivió a Jesús en su misma carne. Amén. Y lo pudo escuchar de la misma boca del Señor hablar. Pero para nosotros, tener comunión con la palabra, ¿no? Para que la gente pueda entender, ¿no? Porque para algunos puede solo leer la Biblia o simplemente orar antes de leer. Para hacer una... No sé si después usted lo va a explicar mejor esto. No, hay el versículo que di en 1 Tesalonicenses 2:13, es lo que tú acabaste de decir antes. Esa palabra, si de verdad tú tienes comunión con ella, se va a ver en la eficacia en tu vida, porque va a actuar, va a obrar, va a dar fruto, va a desarrollar en ti un carácter diferente, un modo. De tal manera que cuando tú comuniques la palabra de Dios, ella va acompañada de testimonio. Amén. Amén. Ella va acompañada de comunión. O sea, tú vas a dar lo que tú tienes en verdad. Amén. Entonces Pablo se gozaba y decía, yo estoy contento que ustedes, la palabra que les predico, no la oyen como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Tú, Ricardo, alguna pregunta? ¿Algo? Quindi una delle caratteristiche, perdoni, de tener la comunión con la palabra es primeramente recibirla como palabra de Dios. Amén. Que no es simplemente un libro como una guía para nuestra vida, sino porque, bueno, hay muchos libros que nos pueden guiar para vivir en muchas áreas de nuestra vida. Pero tener una comunión, primeramente, es, como dice Pablo, recibirla como tal que es la palabra, o sea, la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿está claro lo que es la definición de homilética? ¿Está claro, Ricky? Es tener
Una compañía, una familiaridad ¿con qué? Con la Con palabra de Dios. palabra de Dios. Habla de cómo, Ño. habla de una cercanía, de una vivencia. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Amén. Pero ahora, una pregunta nada más, ¿no? Sí. Ahora, como cuando se oye hablar a alguien, no es... Por ejemplo, yo le doy un ejemplo, ¿no? Aparte de que lo que es compartir en público, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene que dar evangelizar o tiene que aconsejar a alguien, ¿no? Y a veces uno es más joven que esa persona. Entonces, eso es un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, yo cuando he ido las veces que van a evangelizar, ¿no? Y de repente hay un paisanito por ahí que está tomando, yo llamo súbito. ¿A quién llamo súbito? A mí. A Milton, dicen. ¿Por qué? Porque él ha vivido eso, ha pasado eso, ¿no? Yo lo saco de ahí. Ajá, entonces, por eso, tiene esa familiaridad con esa vivencia, ¿no? Amén. Entonces, por eso, pero digamos, cuando uno está solo, es mucho más difícil, ¿no? Ahora, aún aparte de todo eso, tenemos que, vamos a después más adelante a ver, ¿no? Todos los puntos que estamos viendo, que lo que cuenta es que Dios está con tu boca cuando tú tienes el llamado de Dios. Dios va a poner sus palabras en tu boca y será Dios a obrar y a operar, porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Amén. No será tu elocuencia, no serán tus palabras, no será tu propia intelecto, no. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Aunque sí, podríamos un poco adelantarnos como para darte, como cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo, y él dijo, yo soy un niño. ¿Te acuerdas? Y el Señor le dice, no, usted no es. Mire, porque yo lo conocí antes que su mamá lo concibiese. Y yo lo santifiqué y lo di por profeta a las naciones. Y él era un niño, un joven. O sea, estamos hablando, no había tenido ninguna experiencia, si Dios me sacó o algo. Pero ¿sabes qué contaba? Con un llamado divino. Con un llamado divino. Y cuando tú tienes el llamado de Dios, tu boca ha sido tocada por Dios y tú lo único que vas a hablar es palabras de Dios. Amén. Porque tienes comunión con esa palabra. Amén. 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 ¿Me he explicado? Entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué dice Hechos 6.2 y Hechos 6.7? Para ir velozmente. Este era el punto 1, ¿verdad? Sí, estamos ahora en lo que es la aplicación de la homilética. Habíamos definido que es tener compañerismo y comunión con la palabra de Dios. Amén. Okay. Ahora, ¿de qué podemos ver nosotros en Hechos capítulo 6, versículo 2? Y después versículo 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya, dice, no es justo que nosotros... Ahora, a medida que iba creciendo la iglesia numéricamente, se iban creciendo las responsabilidades. Amén. Y hay que tener un equilibrio. Los apóstoles dicen, no es justo. Y después el versículo 7, léelo rápidamente. El versículo 7 dice que ¿qué efecto estaba causando la palabra? La palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Mire, ¿qué efecto estaba haciendo la palabra de Dios? Había un crecimiento numérico en responsabilidad. ¿Y dónde es que crece la palabra de Dios? En vidas. Porque esta palabra es viva, amén, y transmite vida al creyente. ¿Y dónde es que crece la palabra de Dios? En el creyente. Y se estaba multiplicando. O sea, la palabra de Dios, ¿dónde es que se multiplica? En vidas. Vidas. En vidas que reciben la palabra de Dios. Amén.
en aquellas que de verdad la atesoran y la hacen suya, esa palabra transmite vida. De tal manera que por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de vivir en comunión con la palabra. Amén. Y eso es lo que nos falta, pues. Porque ese es el efecto que la palabra va a causar. Va a ir acompañada de un testimonio, de una vivencia, de un poder transformador. Y es importante señalar esto, que los hombres que Dios llama, los llama, por eso Él dice, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra. Por los meses. Si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que equilibrarnos, es en eso. Es en saber dar el tiempo a los hombres que Dios llama. Amén. Porque ellos tienen la gran responsabilidad de dos cosas, dice Pablo ahí. De tener tiempo para la palabra y la oración. Y si usted lee Hechos 2:42, ¿ellos en qué perseveraban? Hechos 2:42. A ver, me ayudan ahí. Encárgate tú, pero con mi Biblia está en italiano. Y perseveran en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Mire, había una perseverancia ¿en qué? En el enseñamiento, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es un principio fundamental en la iglesia que no tiene que faltar. Y es el principio de la perseverancia en ser fiel a lo que Dios nos comunica a través de sus siervos. Amén. Y todos aprendían, la Biblia dice, una misma cosa. Ahí no había confusión, ahí había claridad. Amén. Entonces, en el otro punto vamos a ver algo con respecto a el arte de comunicar, que es la homilía. ¿Qué en sí significa la homilía? Discurso, hablar. Es eso, saber dar un discurso con elocuencia, amén. Pero, mire, hay mucha gente que puede hablar con mucha elocuencia y no decir nada de la palabra de Dios. Amén. Y esa es la realidad. Hoy en estos últimos tiempos, eso está sucediendo dentro de la iglesia. Hay muchos oradores, muchos que en verdad no tienen un mensaje de Dios en su boca. Y solamente lo que hacen es que cuentan historia. Hoy hasta cachos cuentan de los púlpitos tantas cosas, menos la palabra de Dios. Es triste. Entonces, porque estamos viviendo en los tiempos finales donde la fe se ha convertido en un entretenimiento y nada más. Y es triste, pero nosotros tenemos que aprender a entender esto. Entonces, hay un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Cómo se puede definir entonces la homilía en la manera de expresar? No. La homilía es el arte de saber dar un discurso con elocuencia, ¿ya? Que es muy diferente a la homilética, que la homilética es algo que significa tener comunión con la palabra de Dios. Pero la homilía en el ser humano es un don, se puede decir, o una preparación, pero que tú tienes que esforzarte. Pero lo importante es que si tú tienes el llamado y el don de Dios, tú vas a transmitir no solamente palabras de elocuencia, sino palabras de Dios. Amén. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 18, encontramos un hombre, ¿verdad? En Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 28, Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría era una ciudad muy elocuente, muy preparada, como decir, Alejandría era donde había universidades. Entonces, bueno, pero mira con qué lo asocia. Dice varón elocuente.
elocuente. Pero mira, había otra característica en este hombre. Aparte de ser elocuente, o sea que contaba con ¿qué? Con la palabra. humilía. Amén, con el arte de transmitir, de comunicar, era elocuente. Pero aparte de eso, Poderoso. era poderoso ¿en qué? Las escrituras. En las escrituras. 2. Es un complemento que todo hombre que Dios llama no le puede faltar. Ahí solo le faltó y era guapo. Y era de buen parecer. Mira el versículo 25. Este había sido instruido, o sea, era uno que se había preparado en el camino del Señor y siendo de, mira, tercera cualidad, De espíritu. era de un espíritu fervoroso. Eso es necesario para poder pararse delante y predicar la palabra de Dios. O sea, no va a estar susurrando. No va a estar así. Tienes que tener el fuego. Tiene que tener un espíritu fervoroso. Y mira, ¿qué más? Hablaba y enseñaba con qué? Diligentemente. Era pronto. Era arado. Dice, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y mira lo que pasa en el versículo 26. Que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero mira la humildad también. Yo quiero que ustedes vean la humildad de este hombre. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Priscila y Aquila estaban, en otra palabra, presentes en una de sus predicaciones. Y lo escucharon predicar a Apolos. Y después que lo escucharon a predicar, mire, siendo elocuente, poderoso en la palabra, instruido, enseñado, y hablaba con diligencia todo, dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Se dejó enseñar. Tenía un corazón enseñable, educable. Amén. Y eso es tan importante para nosotros de verdad ser instruidos por Dios, para saber comunicar la palabra de Dios. Necesitamos gente así en las iglesias hoy, con un corazón enseñable, humilde. Él bien hubiese dicho, pero eso, yo soy elocuente, soy poderoso en las escrituras, he sido instruido, pero Priscila y Aquila le pusieron el camino aún mejor. Entonces, pero ahora ahí es un gran problema, pero hoy en día. Porque la mayoría, pero es que a mí no me han enseñado así. sí. Y es que yo no sabía así. ¿Y a dónde dice eso en la Biblia? Y no se dejan instruir, no se dejan enseñar. Entonces, y vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 20, versículo 20. ¿Qué es lo que tiene? La humildad tiene que ver con el modo de comunicar. Amén. O sea, no basta solamente decir las cosas. Se ha oído que la gente dice, es que yo digo las cosas sin ningún problema pero no, de frente. Y de frente y aquí y allá. No se trata de eso, sino de saber usar las palabras correctas para ser útil. Amén. Lee lo que dice, por favor, la siguiente cita. Hechos 20:20. Hechos 20:20. ¿Qué dice? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Señale ahí la palabra útil. ¿Cuál es la palabra clave ahí en este versículo? Útil. Útil. O sea, tus palabras tienen que ser de tal manera que edifiquen, que levanten, que construyan. ¿Cuándo? Así tienen que ser, útiles. No es de decir las palabras por decirlas, sino el modo en que lo decimos. Amén. Amén. Y esto es parte de esta arte conocida como homilética. Amén. Saber decir palabras sazonadas que traigan ánimo y motiven a la gente. Pero con toda sabiduría, rápidamente, a ver, sí. No, pero ahí a veces no, puede ser aunque una palabra de exhortación, pues también.
Claro. La palabra ¿qué significa exhortar? Animar. Animar. La palabra exhortación es animar. Muchos creen que exhortar es retar, llamar la atención y dejarlo ahí caído. No, Dios cuando exhorta a alguien no solamente le llama la atención, sino que también lo consuela y también lo motiva, lo anima. Amén. Cuando Dios habla a través de una persona y sus palabras son útiles, hacen estos tres resultados, estos tres efectos llevan. Amén. Quiere decir que señala la falta, el error, pero al mismo tiempo lo levanta, lo anima, le hace ver no solo su condición, sino que le da el ánimo de cambiar. Amén. Lo lleva al arrepentimiento. Lo que pasa es que hoy creo que una de las cosas que no deja que la gente reciba es el orgullo. Porque la mayoría de veces cuando uno a veces sale, ¿no?, del culto de la doménica, dice, hoy me exhortaron, ¿no? O a veces dice, hoy me azocaron, dice. No, hoy me cayó palito, ¿no? Tú tienes un palito, ¿no? Pero es útil, ¿no? Como dice aquí, es útil. Útil. Entonces, eso es importante señalar, amén, que Pablo no había rehusado anunciarles todo el consejo de Dios, pero lo había hecho con sabiduría. Amén, como Dios manda. El otro punto, ¿cuál es? Efesios capítulo 6, léelo. Amén. ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo hablar? Y eso es importante. O sea, porque si nosotros leemos el versículo que Pablo habla en Efesios, él está pidiendo que oren por la iglesia, pero también está pidiendo que oren por él, cómo él tiene que hablar. O sea, él ya tenía el mensaje en su corazón, en su mente. Amén. Pero ahora está diciéndole a la iglesia, oren por mí, para que Dios me dé el modo justo de expresarlo. Amén. No está pidiendo ahí que Dios me dé un mensaje, o una prédica, o una enseñanza. No está pidiendo eso. Léelo y verá. Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20, de verdad. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada. Señala ahí la palabra dada. Dada. Quiere decir que tiene que ver eso con iluminación del Espíritu Santo, que le va a iluminar para saber cómo dar esa palabra, ese mensaje que ya lo tiene en el corazón. Amén. Pero que le está pidiendo Pablo a Dios, dice, yo quiero que ustedes oren por mí para que el Señor me dé la sabiduría, la iluminación, cómo dar el mensaje. Amén. Porque dice ahí, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí se da cuenta? Porque si no fuera así, estuviera pidiendo conocimiento, para que el Señor me dé conocimiento. Oren para que Dios me dé conocimiento, no está diciendo eso. Está diciendo, oren para que el Señor me dé la manera de dar a conocer lo que ya Dios me ha dado. El mensaje que ya ha puesto en mi corazón. El versículo 20. Por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, como debo, señala ahí la palabra, debo hablar. No se trata de hablar el mensaje que tú tienes a tu manera, sino como Dios quiere que lo des. Amén. Amén. De eso se trata. Tienes que pedirle al Señor guía, dirección. Y no se trata de hablarle a multitudes, porque si el Señor te manda a hablar a uno, a ese uno tienes que hablar. Amén. O sea, el predicador o el pastor o el siervo de Dios no tiene que estar preocupado en lo que va a decir, sino cómo lo va a decir. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Cómo lo va a decir? Buscando la manera de llegar a la persona. Amén. Porque uno puede decir palabra justa, pero en la manera incorrecta. Muy bien, me está cogiéndole. Está bien, Ricky. Y mira, esa es una oración que todos nosotros, que Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios. Amén. Amén. Porque si ya Dios te dio el mensaje, ahora lo que te falta es decirle, Señor,
Ahora ayúdame, ilumíname, enséñame cómo transmitirlo, y que sea sencillo, que sea de una manera que sea útil. Amén, que logre. Entonces tú vas a transmitir algo que Dios ya te tiene bien claro en mente. Amén. Porque a veces pasa que si uno se esfuerza, digamos, ay, voy a decir esto, y a la fin uno no termina diciendo nada de eso, sino que lo que Dios quiere que tú digas. Amén. Entonces, eso es, mis hermanos. ¿Está claro hasta ahí? Hasta ahora hemos visto, estamos definiendo lo que es la homilética, lo que es el arte, la homilía, ¿verdad? Sí. De dar un discurso, pero lo importante es saberlo dar en el modo de Dios. Amén. En el modo de Dios. Pedir la sabiduría a Dios para poderlo transmitir y dar. Eso es importante. Ahora, en esa humildad, en esa manera, es que Dios da y da a sus hijos. Amén. Vamos a ver ahora dos personajes, que es Moisés y ¿quién más? Jeremías. Cuando Dios los llama a ellos, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Cuando Dios llama a este hombre, ¿y qué hombre? 40 años, hijo de la hija del faraón, bien educado, bien preparado, pero había pasado 40 años más en el desierto, que ahí fue donde Dios lo estaba desintoxicando de todo eso. ¿Ah? Por eso Pablo dice, si alguno se cree sabio entre vosotros, sepa que la sabiduría de este mundo es poco o nada para la sabiduría de Dios. En otras palabras, porque Pablo lo vivió, lo experimentó. Y mire. Pero, pastor, perdón si te interrumpo. Pero el creerse sabio no es una forma de egoísmo. Porque mira, en la Biblia, por lo que yo conozco la Biblia, nunca he visto profetas y apóstoles, como decir, vantarse del conocimiento, ¿no? De la sabiduría que ellos tienen. Sino como así Pablo dice, es uno que tenía conocimiento, pero él como humilde oraba para tener la manera de expresar el conocimiento. Por eso yo pienso que todos los creyentes que se creen sabios, es una forma de egoísmo. El creerse sabio. No sé si me explico, ¿no? Sí. El creer de saber. Porque uno en realidad nunca va a aprender de conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos siempre que ser humildes cuando nos aprovechamos a la palabra de Dios. Porque uno puede conocerse mucho, pero siempre habrá algo que tiene que aprender. Amén. O como antes hemos leído, ¿no? Uno puede conocer la palabra, pero a veces no sabe cómo exprimirla, ¿no? Cómo expresarse. Y por eso yo muchas veces he visto, a veces en las redes sociales, gente que se cree como el Einstein del cristianismo, no sé si me explico, ¿no? Sí. Pero que cuando los se ponen en confronto con otros pastores o con personas que magari son más humildes, a veces le dan palo, ¿no? Y puede ser que magari yo me equivoco, pero el creerse sabio no es una forma egoística. Claro, Pablo dijo algo bien cierto, dijo, de todas maneras yo me gozo que predican el evangelio, porque hay muchos que lo hacen por ganancia, o sea que han convertido la fe en un negocio y predican solo por el dinero. Pablo dice, y hay otros que lo predican por orgullo, para creerse mejores, que saben más, y hay otros que lo predican por amor. O sea, ahí Pablo está hablando de 3 clases de predicadores, pero de los 3, uno solamente de verdad es aprobado por Dios, porque al hacerlo con amor es donde cada vez va a recibir más y más de Dios. Entonces la motivación sería por amor. La motivación es por amor. Por amor a Dios y a las almas.
Y yo creo que esa es una cualidad en un siervo de Dios. Es humilde. Mira lo que dice Moisés en versículo 10. ¿Lo tiene? Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mira, ¿qué podemos ver ahí en este hombre? Mira lo que dice él. ¡Ay! Subraya ahí la palabra ay. Ay. Ya lo tengo. Lo estaba llamando el Señor y él dice ay. Vamos a ver cómo responde en cambio Jeremías. A ver, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice Jeremías en cambio, cuando Dios lo llama. ¿Ah? Jeremías 1, El versículo 6, léelo. 6. Dice: Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Es lo que te decía antes. ¿Te das cuenta? Entonces, Moisés dijo ay. Ay. Jeremías dijo ¿Y nosotros qué vamos a decir? Cuando el Señor nos está llamando, ¿ah? No. Porque el Señor nos llama. Y para eso estamos aquí, hermano, porque estamos respondiendo a un llamado. Amén. Entonces tenemos que decir, heme aquí. ¿Ah? Amén. Pablo, ¿cómo le respondió cuando el Señor lo llamó? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? Mientras que Moisés y Jeremías le dijeron, ay, y el otro, Solo que nosotros digamos, ay, Ahí va a ver usted, Señor, ¿qué hace? Estamos entendiendo, hermano. Entonces, es importante, mire, esta actitud de humildad, Dios se la va a aclarar, ¿no? O sea, no se trata de ti, no se trata de nosotros. Y es lo que no entendía ni Jeremías ni Moisés. Y yo creo que todos los hombres de Dios. Se trata de Dios. Se trata de Dios, porque la obra no es del hombre. La obra es de Dios. Quien llama a Dios. Y cuando Dios llama, será Dios mismo a proveerte, a prepararte, para que tú puedas hacer todo lo que Él ya anticipadamente lo ha preparado para ti. Amén. Amén. Entonces, si leemos aquí, ahora en Éxodo, vámonos a Éxodo, cuando Moisés le dice que no sabía hablar, él le hace una pregunta y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? El versículo 11. ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12. Ahora pues ve, yo estaré con tu Boca. Aleluya. En eso consiste, hermano, ser consciente, amén, que no se trata, hermano, de una capacidad humana. Sigue leyendo, por favor. Ahora ve pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Miren, que tenemos que captar aquí, que por segunda vez el Señor le dice a él, le dice, y hablarás a él, ahora refiriéndose Moisés a Aarón, y pondrás en su boca las palabras que yo, dice, y yo estaré con tu boca y con la suya. Quiere decir que en el momento que Aarón
Moisés hablaba a su hermano Aarón. Aarón era consciente que no eran palabras de su hermano, sino de Dios. Esa es la manera correcta. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que entender esto. Cuando yo estoy predicando a la iglesia, para que, como ejemplo, para que me explicarme mejor, ¿no? ¿Yo le estoy hablando al micrófono o le estoy hablando a la iglesia? A la iglesia. Pero el micrófono, ¿qué? Es el medio. En este caso, Aarón era el micrófono. Aarón era el micrófono. ¿Me explico? Aarón era el micrófono Por eso el 16. que usaba Moisés. El 16 lo dice, y tú serás por él como Dios. Así dice en italiano, ¿no? El 16, ¿cómo dice en español? Amén. Igual. Dice, Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él en el lugar de Dios. ahora, en sí aquí no es mi micrófono, es propio la boca de Moisés. Porque Moisés no quiso hablar él directamente. Amén. Pero Dios fue bien condescendiente con Moisés. Amén. Porque ahí dice todavía después, y Dios se enojó con Moisés. Sí. Porque era testadura. Pero mira, todo pasa porque ya estaba planeado de Dios. Y Dios se enoja con Moisés, yo creo, por su falta de fe. Yo a Moisés lo puedo comprender porque por la primera vez que escucha a Dios, yo me imagino a él en ese momento que Dios le habla y él como se ha tenido que sentirse, ¿no? Estar. Pero yo pienso que Dios sabía que ¿Cómo él iba a reaccionar? por medio de Aarón, también el pueblo de Israel había escuchado más a la palabra de Dios. Porque Moisés no era, creo, bien visto del pueblo de Israel. Era 40 años que no estaba tampoco. Y cuando estaba ahí era de la parte De Egipto. Entonces, hacer hablar a Aarón, para mí, es que era algo planeado de Dios. Para llegar al pueblo. Porque si Moisés hablaba al pueblo, para mí no lo iban a escuchar. No iban a recibir la palabra como de Dios. Eso es lo que yo pienso. Puede ser que Magari me equivoco. Pero si pasó así es porque Dios ya lo tenía planeado. O sea, Dios en su preconocimiento ya sabía lo que iba a suceder, cómo iba a actuar Moisés, ¿no? Pero que no, de todas maneras, su soberanía iba a prevalecer sobre la voluntad de Moisés. Y Moisés, claro. Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios llama, nuestra voluntad viene doblegada de un modo o de otro. Amén. Porque aquí el soberano no es el hombre, el soberano es Dios. Y en este caso, si era de ponerle como boca de él a su hermano, Dios lo decidió así. Amén. Entonces, en cambio en Jeremías, vamos a ver, mire, cuando él también, el versículo 7, Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Sigue leyendo el 8 hasta el 9. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Aleluya! Al que Dios llama, Dios está en la boca de todo aquel que llama. Amén. Y es importante esto, hermano. Entender que cuando habla un hombre que ha sido llamado por Dios, hay que atender a esas palabras. Amén. Porque con la boca del hombre que Dios llama está la palabra de Dios. Amén. Y eso es muy importante. Y ahora, lo importante es saber que Dios le dice, así como le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Mire cómo no cambia el principio de Dios. Lo mismo le dice a Jeremías, yo estaré contigo. Amén. No solamente con tu boca, sino que estaré contigo. ¿Cuál es el otro paso a seguir? Ahí vamos a ver. Ahora viene la provisión de Dios. Esta es la provisión de Dios.
que Él va a estar en la boca de todo aquel que llama. Amén. Dios va a poner la palabra suya en su boca. Lee Salmos 81:10. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y yo la llenaré, dice Dios. Amén. Abre tu boca. Hermano, esa es nuestra función. La responsabilidad del hombre es esa. Y la responsabilidad de Dios es poner su palabra en nuestra boca. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad. Si usted se da cuenta, el sentido de responsabilidad tan importante cuando leímos en Efesios 6 que Pablo sentía en su corazón. Dice, oren por mí a fin de que me sean dadas palabras que hable con denuedo. Lo que debo hablar, no lo que yo quiero hablar. O sea, tiene que haber un senso de gran responsabilidad en el siervo de Dios. Amén. Porque se va a dirigir y él va a ser la boca de Dios. Amén. Amén. Eso es importante entenderlo, hermano. Y Dios aquí le dice, abre tu boca y yo la llenaré. Aleluya. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Sabiendo que de verdad estamos diciéndole al Señor, tú cuentas conmigo, Señor. Tenemos que ser como Pablo. Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que diga? ¿Cuándo quiere que lo diga? ¿Dónde quiere que lo diga? ¿A quién quiere que lo diga? Y eso falta. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Amén. Y no callar. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Amén. Entonces, Mateo capítulo 5:2. Amén. Vamos a ver ahí. 5:2. Sí, Mateo 5:2. Mateo 5:2. Cuando Jesús iba a dar el discurso, Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, y comenzó todo el... señale ahí en su Biblia, abriendo su boca. Ese es nuestro deber. Abrir nuestra boca. Amén. Amén. Mire, en la vida, y con esto concluimos, en la vida natural, el pastor se alimenta de las ovejas. En lo espiritual es al contrario. Las ovejas se alimentan del pastor. ¿Dónde dice eso? Mire, con esto, Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo del 5 al 7. Mira qué dice. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales... mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese lo pueden añadir ahí en el... Porque ese no está aquí en el bosqueo. Pero qué importante que entendamos eso. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, de eso se trata la homilética. De tener comunión con la palabra de Dios. Y de esta manera Dios va a llenar tu boca con sus palabras. Es el arte, la habilidad, amén, el don. Pero ¿cómo tiene que ser? Con un espíritu fervoroso, amén. Instruido en la palabra, elocuente. O sea, tenemos que aprender también el significado de las palabras para ir dando y transmitiendo conocimiento a la palabra de Dios. Dejémoslo ahí por hoy y espero de todo corazón que
esto que es nuestro corazón. Hemos hoy solo visto la introducción de lo que es la homilética. Hemos definido qué es la homilética, el compañerismo Con la palabra. Con la palabra de Dios. amén. Vivir familiarizado con esta palabra. Amén. Y la homilía es el arte de Hablar. dar un Dar un discurso. mensaje, dar un lo discurso. que- Amén. Comunicar. Pero el llamado es muy diferente, ¿sí te das cuenta? Amén. El llamado es que Dios va a estar con tu boca. Porque tú vas a tener comunión con esa palabra. Dios va a llenar tu boca. Y esto es importante. Amén. Ahora, Ricky, ahora para despedirnos. Y de todo corazón saludamos a todos los que nos han seguido. Y esperamos con la ayuda de Dios hacerlo una vez por semana este estudio. Amén. Gloria a Dios.